El trainee Pang Jinwoo está a punto de debutar en el X Project, pero su posición en el grupo ha generado mucha controversia. Los fans de K-pop no han olvidado sus duras y misóginas publicaciones dañinas sobre algunos de los ídolos más grandes de la industria, y muchos cuestionan si su pasado perjudicará las posibilidades de éxito del grupo. Antes de que nadie supiera quién era él, Jinwoo participó en Boys 2 Planet como concursante independiente, sin apoyo de agencia, sin compañía que lo empuje y sin red de seguridad. Aún así, logró llamar la atención solo por el programa. Mientras aún competía y buscaba construir una imagen positiva, su trayectoria cambió cuando investigaron su actividad en línea pasada. Descubrieron una serie de posts en su cuenta de Weibo, que se volvieron virales por motivos equivocados. Lo que salió a la luz no fue solo crítica casual. Sin embargo, un largo rastro de burlas agresivas y mensajes abiertamente odiosos dirigidos a algunos de los nombres más grandes del K-pop. Jungkook de BTS parecía ser uno de los objetivos principales, con Jin escribiendo un post que lo atacó en varios frentes al mismo tiempo, preguntándose qué clase de ídolo era y burlándose con frases como ser el mejor en engañar a su novia, líder en puntuación con 7 en inglés y 4 en matemáticas, mejor en manipular comentarios y likes de YouTube, y en conducir imprudentemente. No se detuvo ahí, llevando a cabo rumores de citas con la tatuadora Mihu, acusando a Jungkook de tener tatuajes coincidentes con ella, y lo describió como alguien que avanza como un jabalí salvaje sin usar su cerebro. Incluso lo llamó un maniático violento y terminó el post afirmando que había oído que Jungkook era tacaño y pobre. Quienes investigaron su historial de cuentas notaron patrones que indicaban que probablemente era fan de Blackpink, especialmente tras hallar una encuesta de Weibo que él mismo había creado burlándose de Jungkook, que incluía una frase similar a Jungkook es un cerdito. El cerdo debe arrodillarse ante Lisa. Y Jungkook no era el único en su mira. Espo también fue repetidamente blanco de múltiples encuestas de Weibo que él creó y en las que participó. Muchas de ellas eran abiertamente denigrantes y extremas. Uno de ellos enumeró los nombres de los miembros y añadió una opción que decía los 4 perros de ESP al infierno, lo que otro usuario aclaró más tarde significaba y sufrir en el infierno. También fue arrastrado a esto 2 veces, específicamente a Chi a través de otra encuesta que mencionaba tu situación con la bandera de Taiwán, con una opción que etiquetaba al grupo como pro-independencia de Taiwán a medida que más gente hablaba de su historial en línea. La situación fue más allá de simples publicaciones ofensivas, ya que algunos usuarios lo etiquetaron como un hazy, un término en la cultura del fandom chino con un significado mucho más profundo que ser simplemente un anti-fan. Con esto, se le acusaba de trabajar activamente para derribar a los ídolos, impulsando deliberadamente narrativas odiosas, difundiendo contenido dañino y participando en comportamientos coordinados de difamación para dañar reputaciones. Un usuario de Twitter explicó claramente que en los espacios de fanáticos chinos, un hazy se considera mucho más extremo que un simple odiador. Según ellos, muchos de los rumores más graves sobre ídolos de K-pop suelen comenzar en comunidades en línea chinas por actividad engañosa, antes de extenderse a plataformas coreanas y luego a espacios de fandom internacionales. También mostraron capturas de pantalla de comentarios que indicaban que Jinny ya era conocido en ciertos círculos online como un particularmente notorio hacia persiguiendo a Jungkook, lo que hizo que la situación pareciera mucho más grave que unos pocos comentarios aislados. Al mismo tiempo, algunos de sus seguidores intentaron mitigar la reacción al afirmar que él ya se había disculpado por sus palabras, indicando un intercambio privado entre esa narrativa no resistió el escrutinio, ya que los usuarios de Twitter rechazaron esa afirmación, explicando que la llamada disculpa no fue una declaración pública como requería la situación, pero un DM privado a un fan que lo confrontó directamente sobre la situación. En ese mensaje, Jinny le dijo al fan que no formaba parte del fandom desde hace tiempo. Admitió haber difundido mucho odio en línea hacia muchas personas, pero luego afirmó que no odiaba a ninguna persona en particular. Y luego dijo, si no te gusta este comportamiento, te pido disculpas, ¿vale? Muchos rechazaron que esto fuera una disculpa, ya que para ellos nunca asumió la responsabilidad de sus acciones y solo pareció disculparse por ofender al fanático. Cuando todo salió a la luz, las reacciones de los fanáticos de los ídolos objetivos fueron rápidas. Atacó a algunos de los ídolos más grandes de la industria, y las publicaciones descubiertas estaban llenas de rumores. Misoginia, lenguaje cruel y vil, entendiblemente. Los fans de BTS y ESPA fueron especialmente ruidosos. Las redes sociales se llenaron de peticiones para que Mnet lo sacara del programa, y cuando eso no ocurrió, la frustración se dirigió a la audiencia, con personas instando a los espectadores a no votar por él ni apoyar su participación en el programa. La situación explotó aún más cuando él terminó interpretando Whiplash de ESPA y hasta un cover de Seven de Jungkook. Para muchos fans, ese momento fue inaceptable, porque ver a alguien que insultó abiertamente a esos artistas interpretar sus canciones en el escenario parecía incorrecto en todos los aspectos, lo que solo aumentó el rechazo, más pesado e innegable. Finalmente fue eliminado en el 8º episodio del programa,
Y para muchos que seguían la situación, eso pareció el final de la historia. La mayoría pensó que desaparecería sin hacer ruido y muchos fans esperaban no oír más de él. Pero unas 2 semanas después de su eliminación, reapareció con lo que la gente demandaba desde siempre: una disculpa pública. Al mismo tiempo, muchos creían que el momento no fue casual y que lo hizo porque aún anhelaba un futuro en la industria y no quería que su pasado cerrara definitivamente la puerta a su debut. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para no perderte las últimas novedades de K-pop. En la declaración, Jin inició reconociendo que sus palabras anteriores causaron daño real y pidió disculpas a todos los afectados por sus escritos. Asumió la responsabilidad de sus acciones, admitiendo que fue su culpa y que aún se sentía avergonzado de lo que había dicho. Explicó que, en ese momento, veía en televisión a los mismos grupos que atacó y se sumergió en lo peor de la cultura de fans, enfocándose en la hostilidad y rivalidad, sin pensar en el daño que causaría tanto a los ídolos como a sus fans. Ese fue, según él, el origen de su culpa y arrepentimiento. Luego relacionó esto con su tiempo en Boys Planet. Dijo que se unió al programa con el deseo de ser un artista mejor y más merecedor, y que la experiencia transformó por completo su visión de los ídolos en la industria. Formar parte del programa y subirse al escenario lo hizo comprender el gran esfuerzo y sacrificio que implica actuar, y lo obligó a enfrentar lo incorrecto de su comportamiento pasado. Admitió abiertamente que una disculpa nunca borraría el daño causado y que no podía fingir que no pasó nada. Sin embargo, expresó su arrepentimiento con sinceridad y consideró la situación como la lección más importante de su vida. Al final, escribió: prometo que no volverá a suceder algo similar. Me esforzaré para ser alguien que solo muestre lo mejor a mis fans. Sin embargo, como se esperaba, la disculpa no fue bien recibida. La reacción fue dividida casi de inmediato, y en muchos lugares solo reabrió el debate y las discusiones. Muchos no creyeron que fuera sincero, dijeron que parecía más una jugada estratégica de alguien con aspiraciones en la industria. Incluso bromeaban que la disculpa parecía escrita por IA, no proveniente de un verdadero lugar de emoción o reflexión. Otros consideraron que el daño de su anterior post era demasiado grave para que una carta de disculpa lo remediara. Para ellos no era algo que pudieras perdonar y olvidar solo porque alguien escribiera las palabras adecuadas, especialmente con el nivel de odio, hostilidad y crueldad en sus publicaciones hacia personas inocentes. Al mismo tiempo, hubo una respuesta muy distinta de sus fans. Aceptaron la disculpa, considerándola sincera y reflexiva, y algunos incluso lo calificaron como una de las mejores disculpas que habían visto de alguien en una situación similar. Su edad también entró en la conversación con sus fans, señalando que solo tenía alrededor de 13 o 14 años cuando publicó esos mensajes, argumentando que no era justo definirlos permanentemente por lo que dijo siendo un adolescente, especialmente si había cambiado y crecido desde entonces. Ese argumento no fue desafiado. Otros opinaron que la juventud no justifica la gravedad de sus escritos, y esa edad no debería ser un escudo cuando el contenido era tan extremo y perjudicial. Poco después, parecía que las sospechas de la gente eran ciertas, ya que solo unos días después de su disculpa, llegó la noticia de que Gene se unió a Kode, la agencia cofundada por el legendario ídolo Kim Jae-jung. Debido a esto, la gente sostuvo que la disculpa ya no parecía un genuino momento de reflexión, pero una forma de limpiar su imagen antes de dar el siguiente paso en su carrera. El 1 de octubre, más de un mes después de su disculpa, Inco publicó un video con Masato Sen, ex concursante de Boys 2 Planet, Sanjay, Jin Young y otros miembros del grupo de chicos en X, burlándose de su próximo grupo. Posteriormente, se revelaron 6 más, indicando que el grupo tendría 10 miembros. Ese fue el momento en que la reacción negativa resurgió, ya que parece que la gente no estaba dispuesta a dejarlo ir. Los netizens coreanos criticaron especialmente el maquillaje por ser pesado y anticuado, como algo de la segunda o tercera generación de K-pop, y se criticó la edición y el Photoshop por hacer que los aprendices parecieran casi reconocibles. Por supuesto, el mayor problema para los fans seguía siendo Genie, como la gente no podía superar que debutara tras sus críticas en línea a sus superiores de la industria. Ver a alguien que había atacado abiertamente a ídolos ahora con una oportunidad en un grupo de chicos reavivó la ira, y la reacción negativa regresó más fuerte que nunca. Comentarios en foros en línea decían: no puedo superar sus publicaciones pasadas, aunque sea talentoso, y Ping Jin-yoon no es el que maltrató a Jungkook. Intedécima debutará oficialmente en febrero de 2026. Sin embargo, muchos ya discuten sobre si las controversias pasadas afectarán el desempeño del grupo, especialmente la actitud de Ginyu afectará el desempeño del grupo en el escenario. Con tanta tensión en su historia, es difícil saber si la gente apoyará al grupo desde el principio o si la crítica seguirá persiguiéndolo. ¿Crees que el pasado de Jinwoo impedirá el éxito del grupo o pueden superarlo y triunfar? Deja tus pensamientos en los comentarios y muchas gracias por ver.